Hola, ¿qué tal? A todo nuestro teleauditorio, yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Hoy estamos en la segunda parte de Entre Músicos y Jazz, hablando de este extraordinario saxofonista, compositor, John Coltrane, una persona muy adelantada a su época, que ya estuvimos explicando en el programa anterior cómo revolucionó el lenguaje del jazz y lo llevó a otra expansión de sonidos, Master. Así es, como lo comentábamos en la vez pasada, que fue con el tema de Equinox. En esta ocasión estaremos hablando de un blues también, pero ya en la forma tradicional del blues, que es 12 compases, acordes dominantes, y que, como les decía la vez pasada, estos acordes permiten que se puedan introducir una serie de sonidos muy particulares que le van a dar una característica casi ajena a lo que es el blues, pero se mantiene la estructura. Y Coltrane fue uno de los músicos que más experimentó alrededor de esta forma y de esta estructura, y que le dio al jazz un lenguaje maravilloso. Sí, recordar que este tema, a veces blues, está dedicado, pues se puede decir que a la primera reina del blues. Estamos hablando de Bessie Smith, la gran cantante afroamericana que llevó por todo la parte sur de Estados Unidos este nuevo lenguaje, un artista que realmente tuvo un éxito muy importante y que también murió muy joven. Y fíjate, irónicamente, en un accidente de un carro, cuando la llevaron a hospitales era de blancos y no la quisieron admitir. Perdió un brazo y se desangró. Cuando hasta que encontraron un hospital para afroamericanos, lamentablemente no se pudo hacer nada. Y creo que John Coltrane le hace un homenaje muy interesante. Y como tú comentas, la forma de blues con estos acordes de séptima dominante nos permite, ahora ya dentro del jazz, hacer otro tipo de, ¿cómo se llama?, de coloraturas, otro tipo de expandir sonidos y utilizar otro tipo de escalas. Definitivamente. Además, esta pieza aparece en un álbum de John Coltrane que se llama Coltrane Plays the Blues. Entonces, cada tema es un blues dedicado a un personaje. Le dedica incluso un blues a su baterista, a Elvin Jones, que cabe recordar que también parte del lenguaje de Coltrane o de cualquier músico, de cualquier grupo, también depende mucho de quienes toquen contigo. En este caso, John Coltrane encontró músicos perfectamente alineados en su forma de hacer música, como el pianista McCoy Tyner, que en su forma de armonizar y abrir los acordes permitió que Coltrane se expresara de una manera amplísima, que no normalmente los pianistas de esa época lo hacían. Elvin Jones con la polirritmia, que también no cualquier baterista lo llevaba de esa manera. Y Jimmy Garrison en la mayoría de las grabaciones, el contrabajo, que es la base fundamental de un cuarteto de jazz. Y al encontrar este cuarteto, este lenguaje común, pues permitió que Coltrane y cada uno de ellos se desarrollaran de una manera tan amplia, que nos permite entonces ahora abrevar de ese lenguaje para desarrollar nuestro propio lenguaje a su vez. Y algo importante, tú lo mencionaste, McCoy. Creo que él fue el que siguió este gran legado ¿cómo se llama?, de John, y que realmente siguió con esa forma de ir improvisando, de ampliar ese sonido, crear ciertas disonancias, crear otro lenguaje que anteriormente no se estaba desarrollando, ¿no? Y que realmente ellos fueron parte importante para poder crear este lenguaje que en la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Sí, claro. Además, acuérdate que el lenguaje que desarrolló McCoy Tyner fue el de las cuartas, abrir los acordes en cuartas, que ya se había hecho en Kind of Blue, en la introducción de So What, con Bill Evans, pero Bill Evans no lo terminó de desarrollar, sino fue McCoy Tyner. Y en una plática con un gran saxofonista llamado Dave Liefman, yo le pregunté, él nos comentó, que él le preguntó a McCoy Tyner, a Bill Evans, ¿por qué no siguió con la exploración en cuartas? Y la respuesta fue sorprendente. Simplemente dijo, ¿por qué no me interesa? No, pero McCoy Tyner sí lo desarrolló de una manera tremenda. Acuérdate que Bill Evans irritó a los que son aquellos amantes de la música de Bill Evans. Y Bill Evans maneja otro tipo de lenguaje, otro tipo de música, un poco más sutil a lo que hablamos en otros momentos. Y las cuartas te dan la apertura para ampliar e ir haciendo alteraciones dentro de una escala, ¿no? Y crear otras sonoridades que cuando un músico ya tiene muy definido lo que realmente él hace con su lenguaje, pues como que le cuesta trabajo, ¿no? Sí, claro. Y además cabe mencionar que en esas cuartas
Coltrane iba metiendo unas escalas pentáfonas, o escalas de 5 sonidos, que van complementando maravillosamente lo que va haciendo y proponiendo, en este caso, el pianista. Sí, y sobre todo con el tema que vamos a escuchar ahorita y que vamos a interpretar, ahí podemos perfectamente ir armonizando y experimentando con las escalas como él, lo que no antes había utilizado mucho, con los acordes de séptima empezar a tocar con las escalas disminuidas, ¿no? Que le daba una sonoridad muy importante, como también estar viendo esta combinación entre escalas disonantes con escalas disminuidas y la escala menor, ¿sí? Armónica de blues sobre otra tonalidad agarrando la novena. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que gracias a estos dos personajes podríamos tener otro lenguaje, ¿no? Así es. Además, hay que acordarnos que Coltrane fue uno de los músicos que abiertamente empezó a trabajar en la cuestión de la politonalidad. Entonces, eso es bien interesante, aunque ya se había experimentado antes con Charlie Parker y otros músicos, pero con Coltrane se llegó así como al máximo de esto. Bien, vamos a escuchar este tema. Vamos a tocar un tema donde él participó en esta gran producción de cuando Miles Davis, con grandes músicos que cambiaron el rumbo del jazz, el sonido del jazz, un jazz un poco más dulce, más suave, y que aquí con este de los grandes temas de esta obra importante, Kind Blues, que así se llama el disco, surge con el que empieza este disco, que es All Blues, y que vamos a interpretar y lo haremos a nuestra versión, tratando de apegarnos un poco a lo que quisieron ellos transmitir y cambiar un poco la sonoridad, la improvisación con este nuevo tema que, vuelvo a insistir, cambió el rumbo de lo que es el jazz en relación a la sonoridad y a la improvisación.
máster donde pudimos hacer estas combinaciones importantes de lo que ya habíamos hablado, ¿no? De las escalas, de ampliar los sonidos y crear un lenguaje que realmente John Coltrane y el mismo Mack Tyner habían experimentado, ¿no? Y que realmente lo evolucionaron. Definitivamente. Aquí le permite a uno como músico, por ejemplo, en este caso, al ser la estructura de un blues de manera tradicional, pues comenzar a establecer el lenguaje o lo que uno quiere decir de manera un poquito más bluesera, por decirlo así. Pero poco a poco irse despegando de esto para justamente crear este tipo de tensiones y este tipo de expresión que Coltrane de alguna u otra manera buscaba y que ahora pues forma parte del lenguaje ya tradicional de cualquier jazzista contemporáneo, y lo cual es súper importante abrevar de lo que Coltrane nos dejó, y sobre todo en temas como Bessie Blues. Sí, y se dieron cuenta, pudimos haber experimentado ahorita con las escalas que anteriormente mencioné, disminuidas con un poco con escala dominante, ¿no? Que también crea una tensión ahí muy, muy rica y que sería inimaginable que en los años 30, 40 se pudiera experimentar este tipo de escalas, ¿no? Sí, claro, no era muy común. Pocos músicos estaban. Lo que pasa es que también, acuérdate que eso tiene que ver con un rollo un poquito cultural, ¿no? Sí. Entonces, muchos de los músicos de principios del jazz venían de tocar en el campo, era gente que no estaba de alguna u otra manera tan entrenada en las cuestiones de la música, y además el jazz se tomaba como una especie de folclore urbano en su momento. Entonces, ya más bien cuando empezaron las big bands, que ya hubo que arreglar, escribir para un formato amplio, y ya se requirieron músicos más preparados. Y uno de los primeros músicos que empezó a experimentar fue Coleman Hawkins. Y él, de hecho, él es al que se le debe la primera grabación de bebop en la historia del jazz, junto con Thelonious Monk, no Charlie Parker o Dizzy Gillespie como uno hubiera pensado, pero a partir de ahí ha venido una serie de experimentaciones increíbles que incluso músicos como Sonny Rollins, el propio Monk fue el que empujó a Coltrane a experimentar armónicamente, sonoramente en el saxofón, y yo pienso que Thelonious Monk fue como el genio detrás de Coltrane, que le ayudó a explorar. Y fíjate que hablas de eso de muy interesante, Thelonious. Él como que también, al estarlo impulsando, como que también en sus grabaciones lo fue dejando, y él mismo agarrando también ese diálogo junto con John. ¿Sí? Esta cosa interesante, porque John también decía que Thelonious era algo maravilloso, que lo que hacía él. Entonces fue un complemento muy importante, que cuando siento que ahí fue el momento en que maduró mucho la idea John Coltrane al momento de estar junto en la agrupación de Sí, de hecho fue una época en la cual Coltrane fue despedido de la banda de Miles Davis y se refugió en el cuarteto de Thelonious Monk, pero más que nada para hacer experimentaciones musicales. Hay dos discos muy importantes de Monk con Coltrane, uno que se llama así nada más, Thelonious Monk, John Coltrane, que fue grabado una parte en vivo en el Five Spot, y también está Coleman Hawkins, curiosamente, en esa misma grabación. Y hay otra que descubrieron años después, ya póstuma, donde es un concierto en vivo en el Carnegie Hall, ya exclusivamente con John Coltrane, y lo que hacen ahí es impresionante. Y Coltrane se refería a Thelonious Monk como un gran arquitecto musical que le permitió a Coltrane entonces descubrir otros caminos de expresión musical. Y tú lo acabas de comentar, algo muy importante, el arquitecto. El jazz es una arquitectura muy interesante, porque vas armando, vas construyendo, vas creando al momento también un diálogo tan interesante que llega después a los sonidos para crear un gran edificio, ¿sí?, de amalgama, de armonía, de experimentación, y que eso lo hace bello, ¿no? Lo hace como una construcción extraordinaria. Y podemos recomendar esta obra Supreme, ¿no? De I Love Supreme. Sí, para que la gente, bueno, todo nuestro teleauditorio se quede con estas ganas de seguir escuchando a John Coltrane. Creo que son una de las obras muy importantes de él, ¿no? Bueno, se considera la más importante. Sí. Después de Giant Steps, donde él estableció parte de su teoría, que la aplicó en Giant Steps, es la imposición de acordes a base de terceras menores. A lo mejor esto le suena un poco como en chino, pero es parte de la estructura musical. Y con A Love Supreme
Coltrane liberó todo eso y lo hizo de una manera modal, o sea, basado en escalas exclusivamente, y la forma en que McCoy Tyner armoniza ahí y la banda funciona rítmicamente alrededor de lo que hace Coltrane, ha hecho y ha creado un disco increíble que después de Kind of Blue es uno de los discos más escuchados en el mundo del jazz. Bien, seguimos con todos ustedes. Ahora interpretaremos de este catálogo de obras tan importantes que nos dejó John Coltrane, y que tenemos aquí un tema llamado Naima, dedicado a su esposa, donde en el contrabajo, que hoy está con nosotros el doctor Alonso, contrabajista, nosotros le llamamos una nota pedal, donde se queda una nota pegada y nosotros vamos cambiando las armonías, ¿sí? Mientras el bajo sigue haciendo lo suyo. Un ejemplo. Sobre este corte un poco tema que vamos a interpretar hoy, está basado un poco hindú, ¿no? Más cerca de lo que se siente esta atmósfera. Entonces espero que sea de su agrado este tema de John Coltrane, Naima, que fue dedicado a su esposa.
Bien, pues, Master, estamos llegando al final de este programa que fue dedicado en 2 sesiones al gran John Coltrane. No, pues maravilloso. Con esto los invitamos que si no conocen a Coltrane, ahora sí lo conozcan. Y si ya lo conocían, exploren aún más con respecto a este gran músico que fue John Coltrane. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente emisión Entre Músicos y Jazz aquí en Por TV Uvaca. Gracias. Gracias.